Hermanos, hoy me presento ante ustedes como un hombre nuevo, un hombre redimido por la sangre de Cristo. Pero no siempre fue así. Antes de conocer la luz, viví en las tinieblas más profundas. Lo que voy a compartir con ustedes no es fácil de contar, pero es necesario. Porque Dios no me sacó de las sombras solo para salvarme a mí, sino para que mi testimonio sea un faro de esperanza para otros que caminan en la oscuridad. Aleluya. Si el Señor pudo liberarme a mí, puede liberarte a ti también. Mi historia comienza hace muchos años, cuando era apenas un niño. Nací en una familia que estaba profundamente arraigada en el ocultismo. Mis padres, y sus padres antes que ellos, habían practicado rituales que me aterraban, pero al mismo tiempo me intrigaban. Veía cosas que ningún niño debería ver, escuchaba palabras que ningún ser humano debería escuchar. Pero como cualquier niño, quería complacer a mis padres. Quería ser aceptado, ser digno de su amor y aprobación. Así que, aunque mi corazón latía con miedo, seguí sus pasos, creyendo que el poder que ellos me ofrecían era mi destino. Recuerdo la primera vez que fui testigo de uno de sus rituales. Tenía solo 8 años. Era una noche fría, y me llevaron a un bosque oscuro. No entendía por qué íbamos allí, pero había algo en el aire que me ponía nervioso. Caminamos en silencio hasta llegar a un claro. Allí, bajo la luz de la luna, vi un altar hecho de piedra. Había símbolos grabados en el que no comprendía, pero que más tarde aprendería a temer. Mi madre me tomó de la mano y me llevó al frente. Hoy, empezarás a aprender, me dijo. Sus palabras eran tranquilas, pero había algo en su tono que me llenaba de inquietud. Aquel fue el comienzo de mi viaje hacia las profundidades del mal. Durante años, fui testigo de rituales oscuros que se hacían en nombre del poder, pero no era el poder de Dios, era el poder del enemigo. Lo que no entendía en ese momento era que cada vez que participaba en esos rituales, una parte de mi alma se alejaba más de la luz. Comenzaba a sentir una desconexión de todo lo bueno, de todo lo puro. Mis noches estaban llenas de pesadillas, pero no me atrevía a decirle a nadie. Sabía que esto era parte de mi formación, que debía ser fuerte, que no debía tener miedo. Los años pasaron, y con el tiempo, fui profundizando más en esas prácticas. A los 15 años, me dijeron que estaba listo para unirme formalmente al sacerdocio satánico. Hermanos, qué ciego estaba. Creía que esto era un honor, un privilegio. Pero en realidad, estaba entregando mi vida, mi alma, a las manos del enemigo. Me arrodillé ante aquel altar oscuro y pronuncié las palabras que sellarían mi destino. Hice un pacto de sangre. Juré lealtad al príncipe de las tinieblas, sin entender completamente las consecuencias de lo que estaba haciendo. A partir de ese momento, mi vida cambió. Comencé a sentir que tenía poder. Era joven, pero los otros miembros del grupo me miraban con respeto. Me decían que estaba destinado a grandes cosas, que el maestro tenía planes especiales para mí. Y yo, en mi orgullo juvenil, lo creí. Comencé a liderar rituales, a invocar espíritus, a sentirme invencible. Oh, qué engañado estaba. Porque el enemigo te da poder, pero ese poder tiene un precio. Y el precio es tu alma. Durante años, fui un líder en el mundo del ocultismo. Las personas me buscaban para que les ayudara con sus problemas, para que realizara rituales en su nombre. Y yo lo hacía. Me sentía poderoso, controlando las vidas de otros. Pero, hermanos, lo que no sabía era que mientras más control pensaba que tenía sobre los demás, menos control tenía sobre mí mismo. El enemigo no te da nada gratis. Cada vez que realizaba un ritual, sentía que una parte de mí se iba desvaneciendo. Mi paz interior, mi alegría, mi sentido de propósito, todo eso desaparecía lentamente. Pero no podía parar. Estaba atrapado. Había noches en las que no podía dormir. Sentía una presencia en mi habitación, algo oscuro, algo que me observaba. Al principio, pensé que era parte del trabajo, que esos espíritus estaban allí porque yo los había invocado. Pero con el tiempo, comenzaron a volverse en mi contra. Las voces en mi cabeza eran cada vez más fuertes, más perturbadoras. Me decían que no valía nada, que estaba condenado, que no había esperanza para mí. Y empecé a creerlo.
Comencé a beber para ahogar esas voces, a drogarme para escapar de la realidad. Pero nada funcionaba. Cuanto más trataba de escapar, más atrapado me sentía. Recuerdo una noche en particular. Fue una de las noches más oscuras de mi vida. Estaba solo en mi casa, después de haber realizado un ritual particularmente pesado. Me sentía agotado, como si mi alma hubiera sido drenada. Me senté en el sofá, cerré los ojos y de repente sentí una opresión en el pecho. Era como si algo invisible estuviera aplastándome. No podía moverme, no podía respirar. Era como si 1000 demonios estuvieran tratando de arrastrarme al abismo. No veía nada, pero sentía que el infierno estaba justo allí, a mi alrededor. El aire estaba pesado, y en mi mente solo había oscuridad. Fue en ese momento que comencé a preguntarme si había alguna salida. Era demasiado tarde para mí. ¿Podría alguien como yo, que había servido al enemigo durante tanto tiempo, encontrar redención? Pero aún no estaba listo para buscar la respuesta. El miedo me consumía. Sabía que si trataba de salir, el enemigo no me lo permitiría. No puedes simplemente dejar el mundo del ocultismo. Esas ataduras son fuertes, hermanos. Pero lo que no sabía en ese momento era que hay alguien más fuerte, alguien que puede romper esas cadenas. Y su nombre es Jesús. Dios, en su infinita misericordia, comenzó a trabajar en mi corazón. Aunque yo no lo buscaba, Él me estaba buscando. Y déjenme decirles algo, hermanos, cuando Dios decide salvarte, nada puede detenerlo. Aunque las fuerzas del mal estén tratando de aferrarse a ti, aunque el enemigo susurre en tu oído que no tienes esperanza, Dios tiene la última palabra. Pero en ese momento, yo aún no lo entendía. Días después de esa experiencia aterradora, me encontré realizando otro ritual. Este era uno de los más importantes que había hecho hasta entonces. Se suponía que iba a invocar a un espíritu poderoso, un demonio que me daría aún más poder y control. Estaba listo, había seguido todos los pasos, había preparado el altar, los sacrificios, las palabras. Pero en medio del ritual, algo sucedió. Sentí una presencia, pero no era la presencia oscura a la que estaba acostumbrado. Esta presencia era diferente. Era poderosa, pero no me llenaba de terror. Al contrario, me daba paz. Era como si una luz hubiera entrado en la habitación, aunque mis ojos no podían verla. Mis manos comenzaron a temblar, y mi corazón latía con fuerza. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no era algo natural. Los otros en la sala no parecían notar nada, pero yo sabía que algo había cambiado. El ritual se detuvo. No pude continuar. Algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir por ese camino. Sentí una voz, no una voz audible, pero una impresión profunda en mi espíritu, que decía, es hora de volver a casa. Hermanos, esa fue la primera vez que sentí el llamado de Dios. Aún no lo entendía del todo, pero algo en mi corazón comenzó a cambiar. Las voces que me atormentaban comenzaron a perder fuerza. Los demonios que antes invocaba ya no me obedecían. Era como si el poder que creía tener se estuviera desmoronando, y en su lugar, algo nuevo estaba naciendo. Dios estaba haciendo algo nuevo en mí. Pero aún no estaba listo para rendirme. El orgullo es un enemigo poderoso. Había construido mi vida alrededor del poder, del control, y no podía simplemente soltarlo. Pero Dios, en su paciencia y amor, no me abandonó. Él siguió trabajando en mi corazón, llamándome suavemente, hasta que finalmente no pude resistir más. El siguiente paso fue el más difícil. Sabía que tenía que dejar el mundo del ocultismo, pero no sabía cómo. No podía simplemente alejarme. Había hecho un pacto, y esos pactos no se rompen fácilmente. Pero Dios me mostró que no hay cadena que Él no pueda romper, no hay pacto que Él no pueda anular. Pero primero, necesitaba tomar una decisión. Necesitaba dar el primer paso hacia Él. Esa noche, cuando me arrodillé por última vez ante aquel altar oscuro, no fue para invocar más espíritus. No, hermanos. Fue para pedir ayuda. Fue para clamar a Dios, el Dios que había rechazado durante tantos años, para que me salvara. Y déjenme decirles algo, cuando clamas a Dios con un corazón sincero, Él escucha. En ese momento,
Sentí como si una pesada carga fuera levantada de mis hombros. No estaba solo. Dios estaba conmigo. Amados hermanos, si el primer paso hacia Dios fue difícil, lo que vino después fue una batalla. No quiero que piensen que todo cambió de la noche a la mañana, porque no fue así. Al igual que muchos de ustedes, tuve que luchar, tuve que enfrentarme a los demonios de mi pasado y, sobre todo, tuve que enfrentarme a mí mismo. Porque aunque Dios me había mostrado su luz, mi alma aún estaba atrapada en las sombras. Las cadenas que el enemigo había puesto sobre mí no eran visibles, pero las sentía, y eran fuertes. Oh, hermanos, el enemigo no suelta fácilmente a quienes ha tomado. Él lucha, él resiste, pero les digo hoy, Dios es más fuerte que cualquier cadena. Después de esa noche en la que sentí por primera vez el llamado de Dios, pensé que todo sería más fácil. Pensé que simplemente podía dejar atrás el mundo oscuro en el que había vivido y comenzar una nueva vida. Pero no entendía que el enemigo no estaba dispuesto a soltarme tan fácilmente. Los días siguientes fueron una verdadera tormenta en mi mente y en mi corazón. Los espíritus que antes había invocado comenzaron a atacarme. No venían de manera visible, pero sentía su presencia constante. Era como si una nube oscura me siguiera a todas partes. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Sentía que estaba perdiendo la razón. Recuerdo una noche en particular. Me encontraba solo en mi habitación, intentando descansar, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y las imágenes de los rituales que había realizado pasaban frente a mí como una película. Veía rostros deformados, escuchaba gritos, y en el centro de todo eso estaba yo, arrodillado ante aquel altar oscuro. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Me levanté de la cama, sudando frío. Sabía que estaba siendo atacado, pero no sabía cómo defenderme. Porque, hermanos, aunque había sentido el llamado de Dios, aún no conocía su poder completamente. No sabía que Él ya había ganado la batalla por mí. Aún me sentía débil, aún me sentía esclavo de las tinieblas. Fue entonces cuando escuché las voces. Sí, hermanos, voces. No era mi imaginación, no era un mal sueño. Estas voces eran reales, y venían directamente de los espíritus que antes había invocado. No puedes escapar, decían. Nos perteneces. Tu alma es nuestra. La habitación se llenó de un frío aterrador, y sentí que mi corazón se detenía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se hundiera tanto en la oscuridad? Pero en medio de ese caos, recordé algo. Recordé aquella luz que había sentido durante el último ritual, aquella presencia que no me llenó de miedo, sino de paz. Fue en ese momento que caí de rodillas. Ya no tenía fuerzas para luchar. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, y con un corazón completamente roto, clamé a Dios. Dios mío, grité. Si realmente estás ahí, si realmente me estás llamando, ayúdame. No puedo hacer esto solo. No puedo escapar de estas cadenas por mí mismo. Te necesito. Y hermanos, déjenme decirles, en ese momento algo cambió. No fue un cambio visible, pero dentro de mí sentí una pequeña chispa de esperanza. Las voces no desaparecieron de inmediato, pero algo dentro de mí supo que Dios había escuchado mi clamor. Los días siguientes fueron una lucha constante. Cada vez que intentaba alejarme de las prácticas oscuras, el enemigo me atacaba con más fuerza. Era como si hubiera despertado una bestia que no estaba dispuesta a dejarme ir. Mis antiguos amigos, aquellos que me habían acompañado en los rituales, comenzaron a buscarme. ¿Dónde has estado?, me preguntaban. Nos necesitas, no puedes hacerlo solo. Oh, qué mentiras, hermanos. Qué mentiras tan grandes. Porque el enemigo te hace creer que lo necesitas, te hace creer que sin él no eres nada. Pero la verdad es que solo necesitas a Dios, solo Él puede llenarte, solo Él puede darte la paz que tanto buscas. Fue en esos momentos que comencé a entender que esta batalla no era solo física, era espiritual. No estaba luchando solo contra mis antiguos hábitos o mis amigos, estaba luchando contra las fuerzas del mal que habían gobernado mi vida durante tantos años. Y, hermanos, no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Así que tomé una decisión. Decidí buscar una iglesia,
Sabía que necesitaba estar rodeado de personas que conocieran a Dios, personas que pudieran guiarme y ayudarme a salir de las sombras. La primera vez que entré a una iglesia después de tantos años fue una experiencia que nunca olvidaré. Sentí que no pertenecía a ese lugar. Había una batalla dentro de mí. Mientras caminaba hacia las puertas de la iglesia, sentía que algo me empujaba hacia atrás, como si una fuerza invisible tratara de detenerme. Pero, hermanos, Dios es más fuerte. Con cada paso que daba, sentía que las cadenas comenzaban a aflojarse. No fue fácil, pero logré entrar. Me senté en la parte de atrás, sintiéndome completamente fuera de lugar. Veía a las personas adorando, levantando sus manos, cantando alabanzas a Dios. Y dentro de mí, una voz susurraba: no perteneces aquí. Esto no es para ti. Pero en ese momento, el pastor comenzó a predicar. No recuerdo todo lo que dijo, pero hubo una frase que cambió mi vida para siempre. Él dijo: no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán profundas sean las sombras en las que has estado, Dios puede rescatarte. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay cadena que Jesús no pueda romper. Hermanos, esas palabras me atravesaron como una espada. Sentí que hablaba directamente a mi corazón. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, y en ese momento supe que Dios me estaba hablando. No era una coincidencia que estuviera allí. No era una casualidad que hubiera escuchado esas palabras. Dios estaba llamándome, y ya no podía resistir. Al final del servicio, el pastor hizo un llamado. Si hoy sientes que Dios está tocando tu corazón, ven al frente, dijo. Mis pies parecían estar pegados al suelo, pero dentro de mí algo me impulsaba a levantarme. No sé cómo lo hice, pero me levanté de mi asiento y caminé hacia el altar. Mientras lo hacía, sentía como si cada paso que daba fuera una batalla. El enemigo no quería soltarme, pero Dios ya había decidido que era hora de que fuera libre. Cuando llegué al altar, caí de rodillas. Las palabras salieron de mi boca sin que las pudiera detener. Dios, te necesito. Perdóname. He estado tan lejos de ti, pero ya no quiero vivir así. Ayúdame, Señor. El pastor puso su mano sobre mi cabeza y comenzó a orar. No recuerdo todo lo que dijo, pero lo que sí sé es que en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes: paz. No era una paz superficial, era una paz profunda, una paz que llenaba cada rincón de mi ser. Sentí como si una carga pesada fuera levantada de mis hombros, como si las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo se rompieran. Pero, hermanos, aunque ese fue el comienzo de mi liberación, la batalla no había terminado. Cuando salí de la iglesia esa noche, el enemigo no se dio por vencido. Los días siguientes fueron una prueba de fe. Las tentaciones estaban por todas partes. Mis antiguos amigos seguían buscándome, y los demonios que antes controlaba seguían tratando de influenciarme. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Sabía que Dios estaba conmigo, y eso me daba la fuerza para resistir. Cada día era una batalla, pero cada día también era una victoria. Comencé a orar más, a leer la Biblia, a aprender más sobre el poder de Cristo. Y cuanto más me acercaba a Dios, más me daba cuenta de lo engañado que había estado. El enemigo me había prometido poder, pero todo lo que me había dado eran cadenas. Me había prometido control, pero todo lo que tenía era desesperación. Pero alabado sea Dios, porque en Cristo encontré la verdadera libertad. Una de las cosas más difíciles fue cortar los lazos con las personas que habían sido parte de mi vida en el ocultismo. Algunos de ellos eran amigos de la infancia, personas que conocía desde hacía años. Pero sabía que no podía seguir caminando por ese camino si quería ser libre. Así que, con mucho dolor, tuve que decirles adiós. Algunos de ellos se enojaron conmigo, me acusaron de traidor. Otros trataron de convencerme de que estaba cometiendo un error. Pero yo sabía que Dios tenía un plan para mí, y que no podía mirar atrás. Hermanos, quiero que entiendan algo: la liberación no siempre es instantánea. A veces es un proceso. A veces es una batalla diaria. Pero lo que les digo hoy es que vale la pena. Cada paso hacia la libertad en Cristo vale la pena. Las cadenas del enemigo son fuertes, pero la gracia de Dios es más fuerte.
El enemigo te susurrará que no puedes cambiar, que no puedes ser libre, pero no le creas. Porque en Cristo todas las cosas son posibles. Este capítulo de mi vida fue uno de los más difíciles, pero también uno de los más importantes. Fue durante este tiempo que comencé a aprender lo que realmente significa caminar con Dios. No es solo asistir a la iglesia o leer la Biblia, es una relación viva con el Creador del universo. Es confiar en Él en los momentos más oscuros, es aferrarse a su promesa de que nunca te dejará ni te abandonará. Hermanos, si hoy están luchando con cadenas invisibles, si sienten que el enemigo los tiene atrapados, quiero que sepan algo, hay esperanza. No importa cuán profundas sean las sombras, no importa cuán fuertes sean las cadenas, Dios puede liberarte. Yo soy testigo de eso. Si Dios pudo rescatarme a mí, que estuve tan hundido en la oscuridad, Él puede rescatarte a ti también. Solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas clamar a Él y confiar en que Él tiene el poder para salvarte. Hermanos, después de esa primera victoria sobre las tinieblas, pensé que lo peor había pasado. Pensé que mi liberación ya estaba completa, pero lo que no entendía en ese momento era que la batalla por mi alma apenas comenzaba. Porque el enemigo no se da por vencido fácilmente. Si alguna vez te ha tenido en sus manos, luchará con uñas y dientes para no dejarte ir. Pero lo que no sabía entonces, lo que no había comprendido plenamente, era que, aunque el enemigo es feroz, mi Dios es más grande. Aleluya. Mi liberación estaba sellada en Cristo, pero aún tenía que aprender a caminar en esa libertad. Aún tenía que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Después de que sentí esa paz profunda en el altar de la iglesia, supe que algo había cambiado dentro de mí. Lo sentí en mi espíritu, lo sentí en mi corazón. Era como si una venda se hubiera caído de mis ojos y ahora pudiera ver con claridad por primera vez en años. Las tinieblas en las que había vivido durante tanto tiempo ya no me parecían atractivas. Las promesas de poder y control que antes me seducían, ahora me parecían vacías y falsas. Pero aunque mi mente y mi espíritu comenzaban a alinearse con Dios, mi carne seguía luchando. Oh, qué difícil es la batalla contra nuestra propia carne, hermanos. Comencé a experimentar una especie de guerra interna. Era como si mi viejo yo, el sacerdote satánico que había sido, luchara por mantener el control. A pesar de que sabía que el camino que Dios tenía para mí era el correcto, sentía una resistencia constante dentro de mí. Eran viejos hábitos, viejas formas de pensar, que aún querían aferrarse a mí. Y déjenme decirles algo, hermanos, el enemigo no solo usa lo sobrenatural para mantenernos atados, también usa lo natural. Él usa nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras debilidades. Y eso es lo que comenzó a sucederme. Mis pensamientos estaban llenos de dudas. ¿De verdad puedes cambiar?, me decía una voz en mi mente. Mira todo lo que has hecho. Has servido al mismo Satanás. ¿Crees que Dios puede perdonarte por eso? Y hermanos, quiero ser honesto con ustedes, hubo momentos en los que esas dudas me golpearon fuerte. Había días en los que me sentía indigno del amor de Dios. No podía evitar pensar en todos los rituales que había hecho, en todas las personas que había lastimado en nombre del poder. Esos recuerdos me perseguían, y el enemigo los usaba como un arma para mantenerme atrapado en la culpa. Pero lo que comencé a entender es que, aunque el enemigo es hábil para usar nuestras fallas en nuestra contra, Dios es más hábil para usar su gracia a nuestro favor. En esos momentos de duda, comencé a aferrarme a la palabra de Dios como nunca antes lo había hecho. Leí las Escrituras día y noche, buscando respuestas, buscando fortaleza. Y hermanos, encontré esperanza en versículos como Romanos 8:1, que dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Eso fue como agua en el desierto para mi alma sedienta. Porque aunque el enemigo me quería condenar, Dios me había justificado. Dios ya me había declarado libre de toda culpa a través de la sangre de su Hijo Jesús. Pero como les dije antes, la liberación es un proceso. Aunque sabía que Dios me había perdonado, el enemigo seguía tratando de llevarme de vuelta a mi antigua vida. Un día, uno de mis antiguos compañeros del ocultismo me llamó. Era un hombre que había estado conmigo en muchos rituales. Sabía que yo me había alejado del grupo, pero no sabía por qué.
Me dijo que necesitaban mi ayuda para un trabajo importante, uno de los rituales más poderosos que el grupo había intentado realizar en años. Y en ese momento, hermanos, sentí una presión tremenda. Porque aunque mi espíritu sabía que debía decir no, mi carne aún se sentía atraída por el poder que me estaban ofreciendo. Me encontré en una encrucijada. Sabía que si aceptaba esa oferta, estaría volviendo a las tinieblas de las que Dios me había sacado. Sabía que si decía que sí, estaba poniendo en peligro mi alma una vez más. Pero la tentación era real, hermanos. El enemigo sabía dónde golpearme. Sabía que el poder era algo que aún me atraía. Pero alabado sea Dios porque Él no me dejó solo en esa batalla. En medio de mi confusión, recordé las palabras del pastor: no importa lo fuerte que sea la tentación, Dios siempre te dará una salida. Y en ese momento, caí de rodillas y comencé a orar como nunca antes lo había hecho. Clamé a Dios por fuerzas, clamé por sabiduría. Y déjenme decirles algo, hermanos, Dios no solo escucha nuestras oraciones, Él responde. Mientras oraba, sentí una paz que cubrió mi corazón, una paz que me dijo: tú ya no perteneces a ese mundo. Eres mío ahora. Y con esa certeza en mi corazón, tomé el teléfono y le dije a mi antiguo amigo que no podía ayudarles. Su respuesta no fue amable. Me insultó, me dijo que estaba traicionando todo lo que había aprendido. Me dijo que no duraría mucho en mi nueva fe. Pero, hermanos, lo que él no entendía es que mi nueva fe no era algo temporal. Era mi nueva vida en Cristo. Después de esa conversación, el enemigo intensificó sus ataques. Comencé a tener pesadillas nuevamente, pero esta vez eran diferentes. En estas pesadillas, veía una batalla. En un lado, estaban las fuerzas del mal, los mismos demonios a los que había servido, y en el otro lado, había una luz brillante, más brillante que cualquier cosa que haya visto. Al principio, no entendía lo que estaba viendo, pero con el tiempo, Dios me reveló que lo que estaba viendo era la batalla por mi alma. El enemigo seguía intentando reclamarme, pero la luz de Dios era más fuerte, y esa luz me estaba protegiendo. Comencé a darme cuenta de que lo que estaba experimentando no era solo una batalla física o mental, era una batalla espiritual. Estaba en medio de una guerra entre el bien y el mal, y mi alma era el campo de batalla. Pero, hermanos, quiero que entiendan algo importante: en Cristo, ya hemos ganado la guerra. El enemigo puede intentar atacarnos, puede intentar derribarnos, pero en Cristo, somos más que vencedores. Y esa verdad comenzó a transformarme. A medida que seguía orando y buscando a Dios, comencé a sentir una fuerza que no había sentido antes. Ya no me sentía débil ante las tentaciones del enemigo. Ya no sentía el mismo miedo que antes. Cada día que pasaba, me acercaba más a Dios y me alejaba más de mi antigua vida. Aleluya. Dios estaba renovando mi mente, estaba sanando mi corazón. Y hermanos, eso es lo que quiero que entiendan hoy: la batalla es real, pero la victoria ya es nuestra en Cristo. Un día, mientras oraba en mi habitación, sentí una voz suave en mi corazón. Era como si Dios mismo me estuviera hablando, diciéndome: es hora de dejar atrás todo lo viejo. Es hora de caminar completamente en la nueva vida que te he dado. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Tenía que cortar todo lazo con mi pasado. Tenía que deshacerme de todo lo que me recordaba mi vida en el ocultismo. Sabía que mientras esos objetos permanecieran en mi vida, el enemigo tendría una puerta abierta para atacarme. Así que comencé a buscar en mi casa. Sabía que había cosas ocultas allí, objetos que había utilizado en rituales, libros que contenían palabras oscuras. Comencé a encontrarlos, uno por uno. Cada vez que tomaba uno de esos objetos en mis manos, sentía una resistencia dentro de mí. Pero sabía que tenía que hacerlo. Así que tomé todo lo que encontré y lo llevé a un campo abierto. Hice una hoguera y comencé a quemar todo. Y mientras las llamas consumían esos objetos, sentí una liberación en mi espíritu que no puedo describir con palabras. Era como si con cada objeto que quemaba, una cadena más se rompiera. Con cada libro que se convertía en cenizas, una parte de mi pasado se desvanecía. Y hermanos, cuando la hoguera se apagó, supe que ya no había vuelta atrás. Sabía que el enemigo había perdido su poder sobre mí. Gloria a Dios.
Ya no era esclavo de las tinieblas. Ya no era un sacerdote del mal. Ahora era un hijo de Dios, libre por la sangre de Cristo. Los días que siguieron fueron como un nuevo amanecer en mi vida. Comencé a sentir una paz constante, una paz que no se basaba en mis circunstancias, sino en la presencia de Dios en mi vida. Las pesadillas desaparecieron, y en su lugar, comencé a tener sueños llenos de luz. En estos sueños, veía a Jesús, de pie frente a mí, con sus brazos abiertos. Y cada vez que lo veía, sentía su amor, un amor tan grande, tan puro, que me dejaba sin palabras. Sabía que Él estaba restaurando mi alma, que estaba sanando todas las heridas que el enemigo había causado durante tantos años. Pero aún había algo más que debía hacer. Sabía que Dios no me había liberado solo para que yo disfrutara de esa libertad. Sabía que Él tenía un propósito para mí, un llamado que debía cumplir. Y ese llamado era compartir mi testimonio, contarle a otro lo que Dios había hecho en mi vida. Pero, hermanos, déjenme decirles, no fue fácil al principio. La idea de pararme frente a otros y contarles mi historia me aterrorizaba. No quería que la gente supiera lo que había hecho, no quería que me juzgaran. Pero Dios, en su misericordia, me recordó que mi testimonio no era sobre mí, era sobre Él. No se trataba de lo que yo había hecho en el pasado, sino de lo que Él había hecho en mí. Así que, con miedo y temblor, comencé a compartir mi historia. Y hermanos, lo que sucedió después fue increíble. Cada vez que contaba mi testimonio, sentía que una nueva capa de sanidad cubría mi alma. Cada vez que hablaba de cómo Dios me había rescatado de las tinieblas, sentía que el enemigo perdía más poder sobre mí. Y no solo eso, comencé a ver cómo otros también eran liberados. Personas que habían estado atrapadas en la oscuridad, en el ocultismo, en la desesperación, comenzaron a encontrar esperanza a través de mi historia. Hermanos, el poder del testimonio es real. Dios usa nuestras historias, nuestras luchas, nuestras victorias, para liberar a otros. Y eso es lo que quiero que entiendan hoy, tu testimonio tiene poder. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, Dios puede usarlo para su gloria. No importa cuántas veces hayas caído, Dios puede levantarte y convertirte en un faro de luz para otros. Así que, al final de este capítulo, quiero dejarles con una verdad poderosa. En Cristo, somos más que vencedores. No importa cuán fuerte sea la batalla, la victoria ya ha sido ganada. No importa cuán profundas sean las heridas, Dios tiene el poder para sanarlas. Yo soy testigo de eso. Si Dios pudo librarme a mí, que estuve tan profundamente atrapado en las garras del enemigo, Él puede librarte a ti también. Hermanos, mientras me encuentro aquí frente a ustedes, no puedo evitar recordar el camino que me trajo hasta este momento. Años de oscuridad, cadenas invisibles que parecían indestructibles, y una batalla espiritual que solo puedo describir como una guerra por mi alma. Pero déjenme decirles algo, Dios nunca perdió el control. Desde el primer momento en que clamé a Él, desde la primera vez que pronuncié su santo nombre, su poder comenzó a moverse en mi vida. Gloria a Dios. Y ahora, aquí estoy, predicando su palabra, sirviendo a Cristo, no como un esclavo de las tinieblas, sino como un siervo de la luz eterna. Después de haber experimentado mi liberación, después de haber visto cómo Dios rompió cada cadena que el enemigo había puesto sobre mí, comencé a darme cuenta de lo que realmente significaba ser libre en Cristo. No era solo ser liberado del pasado, era caminar en un futuro nuevo. Comencé a descubrir que la libertad en Cristo no es simplemente la ausencia de esclavitud al pecado, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, enseñándonos y fortaleciendo cada paso que damos. Quiero que comprendan esto, amados hermanos, cuando el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. No solo libre de los rituales del ocultismo, no solo libre de las mentiras del enemigo, sino libre de todo lo que te ha mantenido atado. Y eso es algo que nunca había experimentado antes. Porque incluso cuando servía al enemigo, siempre me sentía atrapado, siempre sentía que había algo que me controlaba, algo que me impedía ser verdaderamente feliz. Pero en Cristo, todo eso cambió. Después de mi liberación, Dios comenzó a hablar a mi corazón de una manera que nunca antes había experimentado. Comencé a escuchar su voz de una forma clara, nítida, poderosa. Era como si cada día le estuviera enseñándome algo nuevo, mostrándome más de su amor, de su gracia, de su poder.
Y una de las primeras cosas que Dios me reveló fue que mi testimonio no era solo para mí. No, hermanos. Mi testimonio era para su gloria. Mi testimonio era una herramienta que Él iba a usar para liberar a otros, para romper cadenas, para abrir los ojos de aquellos que aún estaban atrapados en las mentiras del enemigo. Y así fue como comenzó mi ministerio. Al principio, tenía miedo de compartir mi historia. Me preocupaba lo que la gente pensaría de mí. Me preocupaba que me juzgaran por mi pasado, por las decisiones equivocadas que había tomado. Pero Dios, en su misericordia, me recordó que ya no vivía para agradar a los hombres, vivía para agradar a Él. Y fue entonces cuando me di cuenta de que cada vez que compartía mi testimonio, no solo estaba liberando a otros, sino que estaba reforzando mi propia liberación. Porque el enemigo todavía intenta recordarte tu pasado. Todavía intenta hacerte sentir indigno, trata de susurrar en tu oído que no eres lo suficientemente bueno para servir a Dios. Pero, alabado sea el Señor. Porque su gracia es suficiente. Su sangre nos limpia. Y su amor nos restaura. Y mientras más compartía mi historia, mientras más hablaba del poder de Dios para transformar vidas, más me daba cuenta de que mi pasado ya no tenía control sobre mí. Ya no me definía. Ahora soy una nueva creación en Cristo. Recuerdo la primera vez que prediqué en una iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me puse de pie frente a la congregación, sintiéndome vulnerable, expuesto. Pero tan pronto como comencé a hablar, tan pronto como las palabras comenzaron a salir de mi boca, el Espíritu Santo tomó control. No era yo quien hablaba, era Él a través de mí. Y mientras contaba mi historia, mientras hablaba de cómo Dios me había sacado del abismo, vi cómo las lágrimas comenzaban a caer en los rostros de las personas que me escuchaban. Después de esa prédica, muchas personas se me acercaron, personas que también habían estado atrapadas en las garras del enemigo. Algunos habían sido esclavos del ocultismo como yo, otros habían estado atrapados en adicciones, en la depresión, en la desesperación. Pero todos ellos tenían algo en común, querían la libertad que Cristo ofrece. Y fue en ese momento que me di cuenta del poder del testimonio. No se trata de lo que tú has hecho, se trata de lo que Dios ha hecho en ti. Se trata de su poder para transformar vidas, para liberar a los cautivos, para sanar a los heridos. A partir de ese día, comencé a viajar, compartiendo mi testimonio en diferentes iglesias, en diferentes ciudades. Cada vez que me ponía de pie para hablar, sabía que Dios iba a hacer algo grande. No porque yo fuera especial, sino porque Él es grande, porque su amor es infinito. Vi a personas liberadas de demonios, vi a personas sanar de enfermedades, vi matrimonios restaurarse, vi a personas entregando sus vidas a Cristo por primera vez. Hermanos, Dios está vivo y su poder es real. Y aquí es donde quiero que comprendan algo más. La libertad en Cristo no es solo una libertad para ti, es una libertad que impacta a los demás. Cuando Dios te libera, te convierte en un instrumento de su gracia, en un mensajero de su amor. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar, cada uno de nosotros ha sido rescatado de algo, y Dios quiere usar esa historia para su gloria. Si alguna vez te has sentido indigno, si alguna vez estás pensando que tu pasado es demasiado oscuro para que Dios lo use, quiero que escuches esto: Dios usa a los quebrantados para mostrar su poder. No se trata de lo perfecto que seas, no se trata de lo bueno que seas, se trata de lo bueno que Él es. Y cuando te entregas completamente a Él, cuando permites que su gracia te cubra, Él puede hacer cosas extraordinarias a través de ti. Después de varios años de predicar y compartir mi testimonio, Dios me llamó a algo aún mayor. Me llamó a fundar un ministerio dedicado a rescatar a aquellos que, como yo, habían estado atrapados en el ocultismo. Oh, hermanos, qué obra tan grande ha hecho Dios a través de este ministerio. Hemos visto cómo personas que antes estaban tan hundidas en las tinieblas, ahora caminan en la luz de Cristo. Hemos visto cómo las cadenas del enemigo han sido rotas una y otra vez. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y no se equivoquen, hermanos, el enemigo sigue tratando de atacar. Él sigue tratando de recuperar el control. Pero la diferencia ahora es que sé quién soy en Cristo. Sé que soy más que vencedor. Sé que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y cada vez que el enemigo intenta recordarme mi pasado, le recuerdo su futuro.
porque Cristo ya ha ganado la batalla. Quiero terminar este testimonio diciéndoles esto: no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán profundas sean las tinieblas en las que te encuentres, Dios puede liberarte. Él tiene el poder para romper cualquier cadena, para sanar cualquier herida, para restaurar cualquier vida. Si hoy estás escuchando estas palabras y sientes que Dios está tocando tu corazón, no lo ignores. Él te está llamando. Te está invitando a salir de las sombras y entrar en su luz maravillosa. Hermanos, mi vida fue un caos. Fui un sacerdote satánico, serví a las fuerzas del mal, hice cosas que me llenaron de vergüenza y culpa. Pero en Cristo, encontré perdón, encontré esperanza, encontré libertad. Y esa misma libertad está disponible para ti hoy. Todo lo que tienes que hacer es decir sí a Jesús. Todo lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Él. Porque cuando lo haces, todo cambia. Ya no eres esclavo del pecado, eres hijo de Dios. Así que hoy, en este momento, quiero invitarte a tomar la decisión más importante de tu vida. Si aún no conoces a Jesús, si aún no has experimentado su amor y su gracia, te invito a que lo hagas ahora. No esperes más. No dejes que el enemigo te mantenga atrapado en el miedo o la culpa. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día en que puedes comenzar a caminar en la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. Hermanos, este es el final de mi testimonio, pero el principio de algo nuevo para ti. Porque el mismo Dios que me rescató, está aquí para rescatarte a ti también. No importa dónde has estado, no importa lo que has hecho, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Solo tienes que decir sí. Solo tienes que rendirte a Él. Y cuando lo hagas, te prometo que experimentarás una libertad, una paz y un gozo que nunca antes has conocido. Dios te bendiga, y que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo llenen cada rincón de tu vida, hoy y siempre. Amén.